Bueno, queridos patitos, vamos a hacer una pequeña serie de 3 con hoy, mañana y pasado mañana, hablando de la paz, a pesar de que en este canal ya hay referencias respecto a la situación del País Vasco, respecto de un poquito de la historia contemporánea, de la etapa que ha coincidido con el despliegue del actual marco de gobierno vasco. A pesar de que podemos irnos al pasado, incluso en el siglo XIX, esas reuniones de las diputaciones del ámbito foral, que también se tenía con ese concepto de gobierno vasco, respecto de las actas, que tengo por ahí un libro que ya lo he mostrado una vez, creo recordar, que recogen precisamente esas reuniones que se celebraron durante muchas décadas, incluso siglos. Pero bueno, dejando eso de lado, centrándonos en la situación de 3 conceptos claros, de 3 momentos, como es Argel, como es Lizarra y como es Loyola. 3 momentos para la paz. Y por eso 3 vídeos con años 80, 90 y comienzos del siglo XXI. Hoy vamos a tratar los años 80. En el año 83 hubo una mesa por la paz, liderada por el Lehendakari Garaikoetxea, pero también con cierta idea del señor Lavallen, que era de cultura y luego fue alcalde de San Sebastián. Y que, bueno, pues la premisa básica era incorporar a todas las fuerzas políticas a una mesa que se tratara el hecho de la pacificación, teniendo en cuenta de que el año 79 y 80 fueron los de mayor actividad terrorista en la vertiente polimili o mili. En este caso, da igual, no vamos a centrar el asunto porque el señor Rosón acabó liquidando los polimilis en el año 81-82. Pero se da esa circunstancia pintoresca de que en democracia hubo más asesinatos que en etapa final del franquismo. Y lo cual nos lleva a esa situación, que a veces se tenía esa tentación de decir, no, el despliegue de la autonomía va a permitir que no haya más asesinatos, va a temperar el insumo de gasolina respecto de estos grupos terroristas, a pesar de que desde Chiberta, del 76-77, los grupos afines al terrorismo de ETA, que yo ya he dicho alguna vez que yo entiendo la cuestión independentista de la banda terrorista ETA como elemento sustancialmente espúreo, como una inferencia respecto del ámbito ideológico y como algo absolutamente casuístico respecto de la ideología auténtica que era la incardinación de un proyecto de independencia, pero para ser subordinado del ámbito del marxismo-leninismo y a Moscú. Con lo cual no era una auténtica creencia en el hecho independentista, ni siquiera para establecer un Estado independiente, sino para, de manera instrumental, hacerlo para construir un eje vinculado al segundo mundo, es decir, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo mismo que el Partido Comunista de España siguió recibiendo dineros de la Unión Soviética y del PQS hasta diciembre de 1991. Dejando eso de lado, evidentemente nos encontramos en una situación en la que atacaron en época de la Constitución, del Estatuto, de la negociación, del concierto económico, y nos encontramos precisamente en ese momento en el que en el año 81 se produce el 23F, y puede que ahí, después de haber agitado las aguas y haber llevado la cuerda hasta el máximo, alguno llegó a tener un cierto temor, y quizá por eso ahí tenemos la disolución de los polimilis. Pero los milis siguieron y continuaron, y en el 83 hubo esa circunstancia que fue rota la jornada anterior con una bomba por parte de ETA militar, luego ya directamente sin apellido ETA, y que evidentemente laminó esa posibilidad de la mesa por la paz del año 83. Pero eso no terminó. En los años siguientes, el gobierno vasco, ya con el despliegue de la chancha y ya con mártires, Genaro García de Ondain, creo que es de esta época,
Por ejemplo, se podrían citar muchos, pero los que conozco son de épocas siguientes. De los nombres que me recuerdo, como Chema Aguirre, Joseba Goicoechea, Iñaki Totorica, y Jorge Díaz Elorza, que son más de los años 90 y comienzos del siglo XXI. En este momento, el despliegue de la Ertzaintza competía con el hecho de la existencia de este grupo terrorista, la comparecencia de este grupo terrorista con el impuesto revolucionario, con el propio hecho de la privatización del servicio judicial, competía con la nueva legalidad que era democrática, más allá de hacer de Robin Hood durante la época del franquismo, que en teoría contra una dictadura está legitimado cualquier tipo de ataque y de insurrección. Pero eso competía, como digo, en el ámbito de los años 80 con ese despliegue de gobierno vasco, Policía Nacional de Euskadi, la Ertzaintza, y también en el ámbito sociológico, la lucha respecto del relato de apoyo social respecto de la banda terrorista con una Herri Batasuna que había nacido un poco como le pasó a Egin. Egin nace en principio desligado del mundo de ETA, pero un año más o menos después, y esto lo comenta Azpiolea, que estuvo por ahí metido, acabaron desplazándoles de un grupo de inversores que, pues por ejemplo, nos podríamos encontrar con gente como Sabater, que también escribía en Egin, y luego nos encontraremos ciertamente con esas exclusiones para convertirlo en el partido y en el brazo político y en la herramienta comunicacional del brazo político de ETA. Por tanto, ahí tenemos esa evolución en el que al final Herri Batasuna se convierte en el brazo político de ETA militar, lo mismo que EIA, Euskadi Ezkerra, había sido el brazo político de ETA político-militar. Pero, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con el IRA y el Sinn Féin, el que mandaba en el Sinn Féin sobre el IRA, en Euskadi era al revés. Era ETA la que mandaba políticamente sobre Herri Batasuna. Hasta el punto de que durante muchos años fueron, y precisamente en estos años 80 especialmente, no iban al Parlamento Vascongadillo, que era un invento que se habían hecho la composición del lugar, de que era un lugar en el que se establecían la separación respecto de Navarra, y por lo tanto la participación era certificar esa separación orgánica, y que también tenía esa situación respecto del Congreso de los Diputados, que no iban cambiando la configuración, porque en 1980 el PNV obtiene 25 escaños de 60 y 32 sobre 75 en el año 84, pero como no iban los de Herri Batasuna, entonces la mayoría absoluta efectiva, lo mismo que en el Congreso en el 89, cuando ahí sí iban a ir. Y ahí está el tema de Josu Muguruza, que es asesinado en un restaurante la jornada antes de recoger las credenciales. Pero en el resto de legislaturas resulta curioso, porque recoger las credenciales sí iban. Para el tema del derecho sobre el carnés para los taxis y todo esto, sí iban a recogerlo, pero lo que no iban es al día siguiente y en toda la legislatura. Por lo tanto, hay un elemento interesante para diseccionar respecto a la participación política, el ámbito comunicacional y la situación respecto de la sociedad, con elementos que poco a poco, a través de Gesto por la Paz de Euskal Herria, lo que acabó siendo, pero ya en la década siguiente, el Carri, que ya prefiguraban lo que también fue en el año 93 el Lazo Azul por el secuestro de Aldaya. Pero ese run run, cuando en los 80 se gritaba aquello de ETA mátalos, las contramanifestaciones, era en algunos casos socialmente opresivo en municipios del territorio vasco, sobre todo en Guipúzcoa y en la parte norte de Navarra, que hacían necesario la apuesta, o bien por el ámbito político de negociación, o bien por el ámbito de tratar de darle jarabe de palo
al estilo de lo que se había podido conseguir con la infiltración de Lobo, o en otros ámbitos lo que supuso la destrucción de lo que fue la época del plomo, pero no solamente fue en España, sino también en Italia, con las Brigadas Rojas, en Alemania, con la Baader-Meinhof, Rote Armee-Fraktion, Lina, en el caso británico, que establecían un marco que trascendía el hecho de la situación en las Hermanas Forales o en el propio Estado español, y vinculando también con el ámbito del Estado francés, y que a veces se ataca respecto de Francia, que no podemos olvidar lo que sucedió con la OAS respecto del Estado español, y por tanto es un toma y daca respecto de la situación que luego ha visto reproducirse con el caso de Bélgica, respecto de el no reconocer ciertas cosas o reconocer otras, o no llevar al asunto de la lucha antiterrorista. Pero resulta curioso recordar cuando hicimos hace un tiempo la memoria de los Aberri Eguna, dijimos en algunos casos, en celebraciones en Iparralde, de que la policía era muy picajosa respecto de ciertas cosas en determinados ámbitos de esas celebraciones de Iparralde, reprimiendo en algunas concentraciones y festividades. Y en democracia, en el Estado francés y en el español, ambos a la vez. Por tanto, ahí tenemos una situación a revisar. La no unidireccionalidad respecto de lo que supuso la participación de Francia o no, y el tema de los grupos antiterroristas o terroristas también, como son el Batallón Vasco Español, la AAA, o lo que acabó siendo el tema de los GAL, que tienen importancia en estos años 80, que culminan respecto de esa situación en Argelia. En Argelia había sido importante, por ejemplo, para el Empayac de Cubillo, que le habían dejado una radio y alguna infraestructura, una casa, para poder vivir y transmitir, para poder hacerle la puñeta al Estado español. Es el momento en el que pudo haber tenido una presencia en el Comité de Descolonización a través de la Organización de la Unidad Africana, la presencia respecto de ese Antonio Cubillo que tenía relaciones directas con jefes de Estado y de gobierno africanos, y que fue al final atacado, creo que fue en 1990, con lo cual técnicamente es el final de esta década de los 80. Fue atacado en Argel para intentar asesinarle, con una redundancia que había en Roma antes de su viaje en dirección a Nueva York al Comité de Descolonización. Por tanto, Argelia tenía esa situación que los diferentes presidentes habían evolucionado hasta el punto de que en 1991 nos encontraríamos con la primera vuelta de una elección que, después de prácticamente 30 años de un país con un gobierno de régimen de partido único, nos encontramos con que intenta hacer una democracia pluripartidista y se encuentra con la situación de que el FIS, el Frente Islámico de Salvación, acaba ganando la primera vuelta, y desde Francia le recomendaron hacer dejación de la segunda vuelta, cosa que ya tiene un vídeo específico en el canal. Por tanto, esa Argelia, que estaba en modo aperturista, y que, como en el mundo actual, tiene o tenía al Estado español como elemento importante para la entrada de gas en Europa por parte de Argelia, ahora parece que temporalmente ha dado el salto respecto a Italia, pero tenía una situación respecto del ámbito europeo, Francia, con el caso de España, Italia. Por tanto, ahí había ese elemento de tratar de quid pro quo, rebajar el apoyo, porque también se habían entrenado grupos terroristas como ETA en Argelia, también en Libia, en el Valle de la Bekaa, en Líbano, con otro tipo de grupos, ya sean en el ámbito americano o europeo, que tenían estas aspiraciones para llevar el terror a las ciudades en el ámbito europeo fundamentalmente, y que nos encontramos con relaciones con Carlos el Chacal,
y con muchas otras circunstancias que sería prolijo el mencionar, y que evidentemente eso quería limitarse. ¿Cómo darle la vuelta? Pues Argelia le vio la posibilidad, dado que había líderes del bando terrorista de ETA que estaban residiendo allí, y podía ser un lugar en el que fueran las autoridades del Estado para hacer una negociación de paz que diera carpetazo, finalización y cierre al asunto terrorista. Por supuesto, no podemos olvidar el pequeño hecho de que en el año 86 se produce la escisión de EAJ-PNV con la creación de Eusko Alkartasuna. Y no podemos olvidar tampoco que del 77 al 80 hubo otro intento de escisión como la del señor Ormaza, porque tal vez, y solo digo tal vez, hubo algún interés por parte de algunas autoridades del Estado de meter la zancadilla, meter la cuña para amplificar esas diferencias internas respecto del nacionalismo vasco, como también supongo que lo harían con respecto del nacionalismo catalán o el gallego, o abortar cualquier posibilidad con, por ejemplo, el intento de la región leonesa de constituirse en comunidad autónoma, o los palos en la rueda para que Cantabria o La Rioja fueran comunidades autónomas propias, o la propia situación de Galicia con el propio Estatuto de Autonomía y lo que supuso aquella disposición, creo que transitoria segunda o adicional segunda, del Estatuto original gallego, el que no se plebiscitó, que establecía que debían de llevarse a las Cortes todas las propuestas de ley que fueran aprobadas por el Parlamento de Galicia. ¿Qué autonomía legislativa era esa? Ninguna, claro está, pero querían embridar el hecho autonómico, como intentó la Segunda República embridarlo con el Estado integral, con autonomías, algunos grupos, y al final se encontró que cuando se empieza el golpe de Estado ya había avanzados, más allá de los estatutos plebiscitados de País Vasco, Cataluña y Galicia, estaban avanzados estatutos para Cantabria, para Andalucía, para Aragón, para Valencia, que abrieran el camino para autogobiernos de territorios que en principio no estaban previstos. Y como eso, pues evidentemente se puede dar esa idea de que alguien quiso potenciar. Siempre hay discusiones y debates internos, disgregaciones potenciales entre los grupos humanos, gente que puede pensar A o B, y sobre todo en ese ámbito hay un libro de reciente publicación que está comentado en el canal, hablando precisamente de esta situación de la escisión del PNV, y otro del 87 que también habla de ese tema, y por tanto este tema de la escisión en buena medida está tratado, y sus consecuencias con el tema de Amores Pendejos, el libro de un servidor que está disponible en Amazon. Por lo que vamos a ir ciertamente al asunto de que el Estado pudo ver esa ventana de oportunidad con un ámbito político en la comunidad autónoma vasca debilitado, con la obligación de tener finalmente un gobierno de coalición que podía haber sido de Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra y Partido Socialista, pero no lo fue por elementos que ahora no vienen al caso mencionar, pero que luego finalmente fue un gobierno de coalición entre el PNV y el Partido Socialista, con el liderazgo del Lehendakari Ardanza, que llevaba 2 años de gobierno monocolor hasta que se vio obligado a convocar a esas elecciones de 1986, a las que se llegó con el nacimiento en el día 6 de septiembre del año 86 de Eusko Alkartasuna, cuando 2 días antes Joyes fue asesinada en Ordicia delante de su progenie. Por tanto, ahí nos encontramos un asunto interesante en el que hubo un embrión de lo que luego sería la idea de las 2 mesas, pero no puede funcionar muy bien, porque en aquel momento había 2 mesas que no tenían cierta voluntad de llegar a ciertos acuerdos, porque por un lado estaba la mesa del Estado con Herri Batasuna, y por el otro estaba la de el propio el Estado barra PSOE, partido político con Herri Batasuna, y la idea de la mesa técnica entre el Estado y ETA para la desmilitarización. ¿Qué legitimidad podía tener Herri Batasuna para hablar en nombre de los vascos? Casi tanta como la tuvo en la Convención de Europea, cuando se habló de Juventud Vasca, que fueron Juventudes Socialistas EGAS y Partido Popular en Nuevas Generaciones, 2 jóvenes de estas 2 organizaciones como representantes de la sociedad vasca en el año 2002-2003.
Por tanto, Herri Batasuna tenía el cupo electoral que tenía para hablar en nombre del conjunto de la sociedad vasca, y por eso en el año 89 hubo una manifestación en Bilbao por la paz, en enero del 89, por la paz, completamente por la paz. Y en el año 88 había habido un acuerdo de todos los partidos, salvo Herri Batasuna, que era el brazo político de ETA, para lo que se llamó el plan del Pacto de Ajuria Enea, que posteriormente se replicó en Navarra y el pacto en Madrid. Pero es interesante porque revisemos lo que dice el Pacto de Ajuria Enea, sobre todo con los puntos 7 al 13, que normalmente se suele olvidar, porque ciertamente se quería disociar algo que ciertamente esas dos mesas se había asociado respecto de vincular de alguna manera la apuesta por la renovación del autogobierno, o de cumplir con el autogobierno, o de ampliar el autogobierno, o de llevar a otro estatus a la sociedad vasca, cosa que puede ser legítima. Propuestas políticas en una sociedad política que pueden ser de toda la vida, algo que se proponga, que pueda ser debatido, que pueda ser buscado para que se institucionalice, pero que no tiene por qué estar vinculado con un hecho terrorista, que, como ya dijeron Ajuria Guerra, Manuel de Irujo, en los años 50 y 60, se sabe cómo se llega a la violencia, pero no se sabe cómo se sale de ella, y lo que hay que defender o conseguir con las armas, luego hay que seguir defendiéndolo con las armas. Por tanto, esa no era una vía que ni el gobierno vasco en el exilio, ni EAJ-PNV iban a aceptar. Y no lo aceptaron. Y por eso las consecuencias que hubo en todo el periodo posterior. En el acuerdo de Ajuria Enea, liderado por EAJ-PNV, por el Lehendakari Ardanza y por el señor Xavier Arzalluz Antía, como presidente del EBB de EAJ-PNV, nos encontramos el siguiente articulado que habla por sí mismo. 17 puntos, Pacto de Ajuria Enea, reproducción del texto íntegro. El 12 de enero de 1988, tras unas 50 horas de negociación, se firmó en el Pacto de Ajuria Enea, en el Palacio de Ajuria Enea, el acuerdo de pacificación y normalización de Euskadi. La firma estuvieron presentes todas las formaciones democráticas vascas, a excepción de Herri Batasuna. Eusko Alkartasuna, que llegó a abandonar las negociaciones, accedió finalmente a la rúbrica, pero con la condición de que al final del texto apareciese una reserva en su nombre. En resumen, los 17 puntos del pacto avalan la continuidad en la lucha contra ETA y recogen algunos compromisos sobre el desarrollo del autogobierno. Número 1. El Estado democrático de derecho tiene su pilar básico en la soberanía de la voluntad popular, expresado mediante el sistema de sufragio libre. Este Parlamento rechaza la utilización de la violencia por la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del pueblo vasco, así como el rechazo de su pretensión de negociar problemas políticos. 2. Con 4 subpuntos. 2a. El Estatuto de Gernika representa la expresión de la voluntad mayoritaria de los vascos y constituye la norma institucional básica de que se ha dotado para su autogobierno, por lo que su acatamiento es una condición necesaria para alcanzar su definitiva normalización y pacificación. B. El pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto sigue siendo el marco válido para solucionar los conflictos de la sociedad vasca, por lo que todos los firmantes nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud. C. Esa voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus representantes legítimos, y no ya de quienes pretenden imponer de forma violenta o autoritaria sus criterios sobre el conjunto de la sociedad, quien debe juzgar sobre la validez del estatuto como instrumento de autogobierno y decidir su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el estatuto y en la Constitución. D. Frente a quienes pretenden que Navarra forme parte del régimen autonómico vasco al margen de la voluntad de los propios navarros y sus instituciones, proclamamos que solo a los navarros corresponde decidir su propio futuro. Habida cuenta de que la relación con el territorio navarro es una aspiración sentida por amplios sectores de la sociedad vasca, los partidos firmantes, de conformidad con el ordenamiento jurídico, propiciaremos, de acuerdo con las instituciones navarras, la intensificación de esta relación a la creación de instrumentos que respondan a nuestras afinidades e intereses comunes.
3. El gobierno vasco está llamado a encabezar toda acción política y social frente a la violencia de cara a la consecución de la paz. Entendemos necesario y urgente establecer un acuerdo estable y definitivo entre el gobierno autónomo y central del que se derive una acción coordinada para combatir el terrorismo en la que se contemple la asunción progresiva de responsabilidades en materia antiterrorista en consonancia con el acuerdo del Parlamento Vasco del 16 de octubre de 1987 y en desarrollo del artículo 17 del Estatuto de Autonomía. 4. Ante la violencia sistemática de los principios que conforman la convivencia democrática y especialmente el derecho a la vida, comparte la necesidad de la acción policial para que contribuya a la erradicación del terrorismo, a la protección de dichos principios y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores. 5. Expresamos nuestra convicción de que la colaboración internacional entre los gobiernos y distintos poderes judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia a fin de prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los cometan. 6. Nos comprometemos a velar porque la necesaria defensa del Estado de Derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro de la legalidad y de los derechos humanos, sintiéndonos legitimados para denunciar los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio. 7. Dado que la ruptura que se ha producido en nuestra sociedad entre quienes mayoritariamente hemos optado por las vías democráticas y estatutarias y quienes continúan haciendo uso de la violencia solo podrá superarse como consecuencia del cese de esta, hacemos un llamamiento a quienes aún continúan utilizándola para que renuncien a ella como instrumento de acción política y se incorporen a la tarea común de busca, por los cauces mayoritariamente aceptados, de los instrumentos más adecuados para dar satisfacción a las aspiraciones compartidas de la sociedad vasca. 8. Hacemos un llamamiento a quienes ostentan representación parlamentaria y no ejercen sus derechos y obligaciones inherentes a la misma para que asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos. 9. En consonancia con las responsabilidades adoptadas por unanimidad en el Parlamento Vasco, consideramos válida y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto. 10. Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esta convicción, apoyaremos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. 11. La defensa de nuestro sistema democrático contra la violencia no requiere, en la actualidad, de una ley de carácter especial, por lo que apoyamos la derogación de la legislación especial contra el terrorismo y los principios de independencia, intervención e inmediación jurídica. 12. Reiteramos nuestro apoyo al texto consensuado en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco en relación con las ayudas a víctimas de atentados terroristas y sus familiares, en sesión celebrada el 13 de mayo de 1987. 13. La gravedad de la situación de la crisis que atraviesa la economía, con sus secuelas de paro, que adquieren en nuestro caso un carácter diferencial por el tejido industrial vasco, y de la perpetuación de un clima de violencia que dificulta la recuperación de nuestra economía a través de la inversión, refuerza nuestro empeño para lograr una situación normalizada. Se urge a las instituciones públicas a intensificar las medidas necesarias para superar las graves consecuencias sociales de la crisis económica y para impulsar desde el sector público la creación de las condiciones precisas para la recuperación económica de Euskadi, al tiempo que nos comprometemos a crear un clima de pacificación y normalización que atraiga la confianza inversora imprescindible para la economía vasca. 14.
Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos vascos para que trabajen activamente en favor de la tolerancia, del respeto recíproco y de la libertad personal y colectiva como elementos básicos de la convivencia pacífica y constructiva de la sociedad. Dirigimos muy especialmente este llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a los periodistas, quienes puedan desempeñar un papel importante en la pacificación de nuestra sociedad. 15. Invitamos a todas las instituciones vascas a que se sumen a este acuerdo y trabajen en sus respectivos ámbitos para lograr la plena restauración e instauración de la convivencia democrática en Euskadi. 16. El contenido de este acuerdo se trasladará al Gobierno del Estado y a los partidos firmantes del Pacto de Madrid. 17. El objetivo de propiciar el diálogo permanente entre las diferentes fuerzas políticas, profundizar en las vías que posibiliten la incorporación de quienes hoy no aceptan la voluntad mayoritaria del pueblo vasco y garantizar el cumplimiento del presente acuerdo. Solicitamos al Lehendakari que continúe liderando el proceso en aras de la total normalización del país. ¿Cuál fue la reserva de Eusko Alkartasuna? En relación con el punto 3, párrafo segundo y alusión al artículo 17 del Estatuto, Eusko Alkartasuna considera imprescindible aclarar en términos inequívocos que el pleno desarrollo de la competencia policial de la Comunidad Autónoma Vasca, según dicho artículo, significa que la Comunidad Autónoma Vasca podrá ejercer la competencia exclusiva sobre todas las materias no citadas como supra o extracomunitarias en el mencionado artículo, sin perjuicio de los plazos, procedimientos y actuaciones coordinadas que puedan acordarse para un eficaz ejercicio de la competencia. Esto fue el pacto de Ajuria Enea. Muchos, como pasa con la Constitución respecto de quedarse con solo media docena de artículos, en el pacto de Ajuria Enea se quedan con 2 párrafos o con 3 líneas. Es importante quedarse con el conjunto del texto y con el espíritu, además de la literalidad del texto, que al final es lo que comprometió la lucha política democrática por la paz en el pueblo de Euskadi. Y por tanto, esa situación devino en fracaso, en ruptura de la mesa de Ajuria Enea. No, en este periodo no. Una década después sí. En este momento lo que se rompió fue la negociación en Argel y devino en la reanudación, después de algunos tiempos de tregua, de la actividad terrorista. Con lo cual, el modelo de Argel fue fracasado, a pesar de que está ahí la literatura para recordarnos cómo fueron este y otros procesos que se intentaron en la década de los 80 para buscar ese marco de alcanzar la paz en tierra vasca. Como por ejemplo el libro de Fernando Jáuregui, El Zapaterato, la búsqueda de la paz, pero con una segunda parte en donde hace el revival respecto de las épocas anteriores, incluyendo también los años 80. Con lo cual hay literatura abundante para quien sepa discernir el grano de la paja y que busque precisamente este hilo conductor respecto de la búsqueda de la paz en esos años 80, ligado con las instituciones diversas y con la apuesta, por un lado, del autogobierno y la mancha o mácula inferida por algunos o buscada por otros del ámbito de la lucha armada, como se decía entonces. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco agur berobat, beti gelpian.